Hola, soy Miguel López Moreno, soy dietista nutricionista y actualmente me encuentro realizando una tesis doctoral en ciencias de la alimentación. Del mismo modo, podéis encontrarme en redes sociales, sobre todo en Instagram, con el nombre de NutreConciencia, en el cual intento divulgar contenido científico de una forma comprensible y amena. En la charla o ponencia que nos concierne, vamos a hablar de una cuestión que considero que es de sumo interés y relevancia, que es la pregunta de por qué engordamos. Una pregunta cuya respuesta puede parecer relativamente fácil o obvia, pero como vamos a ir viendo a lo largo de esta charla, de esta ponencia, vamos a comprender la complejidad que entraña el control del peso corporal y la infinidad de factores que están involucrados en el mismo. Si empezamos a desarrollar toda esta cuestión, siempre me gusta entender un poco de dónde venimos para de tal forma desarrollar o comprender el estado actual. Así debemos tener en consideración que la alimentación es una necesidad básica del ser humano, de tal forma que es esencial para la vida y como tal es una conducta que se ve reforzada como un mecanismo adaptativo para que dicha conducta o dicho hábito se siga produciendo a posteriori o en momentos futuros de la vida. Así, esta relación o esta conducta reforzada tenía sentido en nuestros antepasados, donde lo habitual o la alimentación se basaba en un mecanismo de supervivencia y sobre todo esta conducta reforzada iba a permitir o iba a ser de interés para promover la búsqueda de alimentos en contextos o en entornos en los cuales existía de forma común un desabastecimiento de los mismos. Entonces, esto, como podemos todos ser bastante conscientes, ha cambiado de forma bastante llamativa, en el cual vivimos en un entorno o en una realidad que podemos considerar que es multisensorial, en el sentido de que estamos inmersos en multitud de estímulos que están relacionados de forma directa o indirecta con la alimentación y que van a impactar o van a tener una relación importante con la alimentación en ese proceso de hambre y saciedad y en última instancia en el control del peso corporal. Así, si empezamos ya a analizar el control del mismo, del peso corporal, siempre me gusta hablar de un autor que es Stephen Guyenet, el cual es un neurocientífico que aborda esos entresijos neurológicos que están involucrados en la ingesta de alimentos y todos los procesos a nivel neurológico principalmente que ello conlleva. Este autor, además de multitud de publicaciones científicas, también tiene un libro de divulgación que explica todo esto de una forma más comprensible y amena, pero si nos ceñimos a la publicación científica que aparece en la pantalla, incluye una figura que aparece de forma bastante ilustrativa este proceso de ingesta o desencadenantes tras la ingesta de un alimento. De tal forma que, como podemos observar, cuando ingerimos un alimento se va a producir una cascada o una serie de mecanismos involucrados o con la finalidad, mejor dicho, de controlar dicha ingesta de alimentos. O dicho de otra forma, cuando ingerimos un alimento se van a producir una serie de hormonas, entre otros productos, hormonas como puede ser la insulina o la leptina, la cual van a estar destinados con la finalidad de evitar o controlar la ingesta de alimentos en este caso y dar esa sensación de saciedad que van a evitar que se produzca una ingesta desmedida de los mismos y que en última instancia pudiese ocasionar de forma cronificada un estado patológico. Esto, digamos, en una situación, si nos vamos a la situación opuesta, como podría ser un estado de ayuna, en este caso, pues, por ejemplo, lo que ocurriría es que diferentes hormonas, como podría ser la grelina, se vería aumentada, induciendo esa sensación de hambre y que en última instancia provocaría o desencadenaría la ingesta de alimentos como un mecanismo para conseguir esa homeostasis del peso corporal. Esto es un poco lo que pasaría dentro del organismo, pero claro, la complejidad que entraña esta cuestión viene cuando consideramos otra multitud de factores que están involucrados en el mismo. Factores como pueden ser factores ambientales, que son entre los que podemos destacar factores sociales o conductuales, incluso la dieta en sí misma también es relevante. Factores genéticos, como pueden ser polimorfismos de un solo nucleótido, que van a modular la expresión de diferentes genes, que van a su vez a expresar proteínas, que van a estar involucradas de una forma u otra a diferentes niveles
de toda esta cascada o todos estos desencadenantes que se suceden tras la ingesta de un alimento. Y también podemos destacar factores fisiológicos como puede ser la crononutrición, esos ritmos circadianos que posteriormente vamos a ver un poco, y también la microbiota que también va a tener un papel relevante sobre el control de la ingesta. Si seguimos avanzando, esto sobre este control de la ingesta de alimentos se ha desarrollado, se ha tenido grandes avances. En este sentido, una de las primeras hipótesis o planteamientos bajo el cual se pensaba que el organismo era capaz de modular la ingesta de alimentos es la que se conoce como teoría glucostática. Esta teoría se basa en que factores fisiológicos, como puede ser la reducción de glucosa en sangre principalmente, generaría un impacto sobre o una activación en el hipotálamo, y dicha activación desencadenaría en última instancia ese aumento del apetito que nos induciría la ingesta de un alimento para controlar el control, para la redundancia, del peso corporal. Como hemos empezado a hablar y como veremos más a continuación, esta es una visión limitada o secada de la realidad, ya que existen multitud de factores que están involucrados en este ciclo, en este control del hambre y la saciedad, y ceñirnos únicamente a un factor fisiológico específico, como puede ser la glucosa, es limitado y nos impide realmente tener en cuenta la multitud de factores involucrados sobre el mismo. Así, si hacemos un pequeño viaje por todo ese recorrido, desde que ingerimos un alimento hasta que nuestro cuerpo va a desencadenar una respuesta, pues cuando ingerimos un alimento, en ese tracto gastrointestinal, esa comida llegaría al estómago, en la cual produciría una distensión gástrica reconocida por receptores específicos, como pueden ser los mecanorreceptores, y mandarían una información al cerebro que posteriormente integraría y procesaría dicha información. Del mismo modo, en el intestino también se producirían una serie de péptidos intestinales, como pueden ser la colecitoquinina, el GLP-1, que también van a tener un impacto o que van a enviar esa información al cerebro, y ante la presencia de ese alimento por el tracto gastrointestinal, en el páncreas también se liberarían otra serie de péptidos, como los péptidos pancreáticos en este caso, como podría ser, por ejemplo, la amilina, que también enviarían dicha información al cerebro. Así, toda esta información, todos estos inputs, llegarían al cerebro, en el cual se encontraría un regulador que estaría en última instancia involucrado en este control homeostático, que es en concreto el hipotálamo, que es este regulador energético, y que va a recibir toda esa información procedente del proceso digestivo, como hemos hablado antes, del proceso metabólico, a través de todas esas hormonas y esos productos que se van a generar y que van a señalizar o van a tener como diana el hipotálamo, también incluso la memoria o también los sentidos, van a ser relevantes en esa información que le va a llegar al hipotálamo, que va a integrar toda esta, bueno, va a procesar e integrar toda esta información para generar una respuesta ante dicha situación con la instancia o con el objetivo de encontrar esa homeostasis del peso corporal. Asimismo, en el hipotálamo podemos destacar dos neuronas principalmente. Una es esas neuronas liberadoras de neuropéptido I, proteína RG-AUT, en el cual son hormonas oresigénicas, es decir, son inductoras del apetito. En contrapartida, también encontramos neuronas PON, que van a ser neuronas anoresigénicas, es decir, van a ser inductoras de la saciedad. Entonces, en función de la activación en mayor medida de unas u otras, va a desencadenar esa sensación de apetito o hambre en mayor o menor instancia en función de dicha activación. Asimismo, este sería un poco el mecanismo homeostático. También tenemos, y es súper importante tener en consideración, otro mecanismo, que es el mecanismo hedónico, ese sistema de recompensa asociado a la sensación de gratificación que nos puede producir la ingesta de un alimento. Y si empezamos a tener en cuenta lo que hemos hablado inicialmente, cuando ingerimos un alimento, tenemos que tener en cuenta que dicha alimentación es una función básica del ser humano. Quiere decir que como consecuencia va a producir placer como un mecanismo adaptativo para reforzar dicha conducta. Esto es algo que con la evolución se ha ido
perfeccionando y mejorando de tal forma que nos va, como he comentado, a reforzar esa conducta y también, y esto es súper importante considerar, es un mecanismo para identificar esos alimentos que van a ser más densos energéticamente, más palatables, como también veremos a continuación, y que por tanto vamos a identificar como de mayor interés, ya que el aporte energético va a ser mayor, entendiéndolo en un entorno de déficit o carencia de alimentos. Así, si tenemos que remarcar áreas del cerebro, aunque esto es mucho más complejo y hay multitud de áreas involucradas, pero si tenemos que destacar algunas de ellas, en este mecanismo hedónico podemos reseñar o remarcar la corteza prefrontal, que está involucrada en esa toma de decisiones o el valor de recompensa asociado a la comida. También podemos destacar la amígdala, también la ínsula anterior y el núcleo caudado, entre otras partes involucradas en este sistema de recompensa. Asimismo, uno de los autores que más han aportado conocimiento en esta área o en este mecanismo hedónico es Wolfram Schultz, el cual es un neurocientífico de Cambridge que ha avanzado mucho y sobre todo en este mecanismo hedónico asociado a la ingesta de alimentos. Él ha trabajado con modelos animales, en mayor medida con monos, y entre la multitud de estudios y ensayos realizados, destaca unos realizados principalmente unos realizados en monos, mejor dicho, en el cual es realmente ejemplificante de lo que vamos a ver o llamativo, ya que él lo que hacía o lo que hizo en este ensayo fue la emisión de un sonido y asociado a la emisión de este sonido eh, les daba a los animales una bebida azucarada, un zumo con azúcar y se pudo comprobar cómo tras esta secuencia, pues asociado a la ingesta del alimento, se provocaba o se inducía una activación de las neuronas dopaminérgicas. Ante esta inducción, era lo que iba a provocar esa dopamina y generando ese entorno de gratificación, de recompensa asociado a la ingesta de alimentos, pero lo que es realmente llamativo, de interés, es cómo o lo que observó es que tras varias secuencias repetidas de esta asociación entre el sonido y la ingesta de alimentos, la única exposición o solamente con la exposición a ese sonido ya era suficiente para inducir una activación de esas neuronas dopaminérgicas sin necesidad de asociarlo al alimento, ya que, o esto nos puede llevar a pensar cómo el sonido era como un mecanismo predictivo de lo que inicialmente por secuencias anteriores estaba asociado y ya vinculaba el sonido con el alimento. Esto es de especial interés, como vamos a ver ahora, y lo que se conoce como condicionamiento asociativo. Esto nos puede también recordar mucho a los experimentos de Pavlov, pero en el caso de este autor, Wolfram Schultz, él profundizó en mayor medida en esos entresijos neurológicos, en este caso de las neuronas dopaminérgicas, y cómo se activaban en mayor o menor medida en función de los estímulos ocasionados. Y esto es de especial interés también en relación a una disciplina que se llama astrofísica, la cual es especialmente relevante ya que tiene una visión más holística en el sentido de que nace o aparece como una disciplina que agrupa diferentes áreas de conocimiento y que de esta forma, todas ellas relacionadas con la alimentación, y de esta forma tiene una visión más integradora de todas estas o con diferentes perspectivas relacionadas con la alimentación o con el acto de comer. En este sentido, uno de sus principales valedores o autores es Charles Spence, el cual desarrolla mucho o de forma bastante frecuente habla de un término que es el de hambre visual, es decir, ese impulso o ese deseo natural a la búsqueda de alimentos como un proceso adaptativo en el cual de forma natural podía existir un entorno de desabastecimiento o ausencia de los mismos. Y esto quizás, pues como hemos empezado a hablar inicialmente, tenía sentido en un entorno en el cual no había alimentos en exceso. Esto en la realidad, como hemos visto, pues ha cambiado, o como cada vez somos más conscientes, en la realidad es mucho más compleja y vivimos inmersos en una sociedad en la cual ese estímulo a través de los alimentos es constante de forma directa e indirecta. Y muy relacionado con este condicionamiento asociativo, todos hemos sido
en mayor o menor medida conscientes, lo hemos vivido en primera mano, el hecho, por ejemplo, de ver algún tipo de documental, ver algún tipo de programa de televisión, en la cual la simple exposición o la simple visión de esa comida ya nos induce esa necesidad de ingerir alimentos, ese hambre, sin tener una percepción real o fisiológica del hambre, por la simple exposición a la comida. Y esto estaría muy relacionado con ese condicionamiento asociativo que hemos hablado anteriormente. Asimismo, incluso en este sentido se ha avanzado mucho, incluso se ha podido saber qué es lo que está pasando a nivel neurológico ante la exposición de alimentos. De tal forma que en este metaanálisis, en el cual se recopilaron hasta 17 estudios de neuroimagen, en el cual se vieron las diferentes activaciones de áreas del cerebro en función de la exposición a alimentos y sobre todo a alimentos más palatables o más ricos energéticamente, se pudo comprobar cómo la simple exposición a la comida y sobre todo a alimentos palatables inducía o era suficiente, una condición suficiente para provocar una activación de diferentes áreas involucradas con este sistema de recompensa o sistema hedónico. Asimismo, incluso, esto se ha podido comprobar en diferentes trabajos y se recopilan en este metaanálisis, cómo esto puede variar incluso en función del peso corporal, de tal forma que en la visualización de imágenes vinculadas a alimentos, en personas que tienen una con obesidad, incluso se ha podido ver cómo esa activación es aún mayor de la que se ve o de la que se ha podido observar en personas con normopeso, pudiendo explicarse, entre otros motivos, por esa disrupción o esa inflamación de bajo grado, entre otros posibles procesos fisiológicos que pudieran estar asociados con una alteración de este sistema de recompensa, entre otros muchos factores vinculados al mismo. Así, en este sistema o mecanismo hedónico, podemos comentar que principalmente existen dos neurotransmisores. Sobre todo, los más conocidos pues, son esos péptidos opioides y la dopamina. En el caso de la dopamina está más asociada o vinculada a ese aspecto motivacional o ese deseo hacia el alimento, hacia la comida. En cambio, los péptidos opioides están más asociados o más vinculados al valor hedónico asociado a la ingesta de alimentos. Como he dicho, esto es un poco sobre, o estos dos neurotransmisores son sobre los cuales se tiene mayor conocimiento o mayor bagaje a nivel de la literatura científica. Pero también es cierto que cada vez más tenemos constancia de la complejidad de toda esta cuestión y de que muchas veces hablamos del mecanismo homeostático y este mecanismo hedónico como separados, pero realmente tienen una mayor integración y están vinculados en mayor medida. Y un claro ejemplo es este estudio, también bastante reciente, en el cual los autores comentan cómo la serotonina, que es un neurotransmisor vinculado en mayor medida a ese sistema homeostático, pudiera también estar vinculado al sistema hedónico, es decir, podría estar involucrado en ambas situaciones. Y esto hace más que demostrar la integración de ambos mecanismos y la complejidad que entraña esta regulación del hambre y la saciedad. Así, si empezamos ya a ver estudios que realmente hayan evaluado esto, quizás vamos a ver dos estados fisiológicos totalmente opuestos y uno de los estudios más conocidos, esos estudios clásicos que aportaron un gran conocimiento, una gran base a todo este desarrollo del control del peso corporal. Uno de ellos es el estudio realizado por Ethan Shin, el cual abordó o estudió en prisioneros de la cárcel de Vermont y lo que intentó en estos sujetos fue inducirles un incremento del peso corporal del 25%. Un incremento del peso corporal en el cual fue con una ingesta al libitum, es decir, que podían ingerir tanta comida como quisieran y aunque por la época en la que se realizó no había métodos o recursos, mejor dicho, que permitiesen un control más exhaustivo de la ingesta de la comida. Sí que es verdad que los autores en un estudio posterior sugieren que algunos de los sujetos pudieron llegar a tomar incluso 10.000 kilocalorías, aunque esto no deja de ser una suposición, ya que realmente no se validó, no se utilizó un cuestionario o algún tipo de registro que realmente nos pudiese demostrar dicha ingesta. Aún así, independientemente de esto, una de las cosas interesantes es que también existía un valor motivacional, ya que los autores sugieren que entre los sujetos, o cuando se reclutaron, mejor dicho, se les sugirió que
tras la realización del estudio, tenían algún tipo de exención o algún tipo de beneficio las condiciones que tenían en la cárcel, de tal forma como podía ser una reducción de la condena. De tal forma, esto no hace más que indicarnos que existía un factor motivacional para facilitar la adherencia y la realización del estudio. Aún así, o en estas circunstancias, eh, lo interesante es que ninguno de los participantes fue capaz de alcanzar o incrementar su peso en un porcentaje superior al 25%. De media subieron 16,2 kilos y la mayoría incrementaron su peso entre un 22, 23, 21% e incluso hubo sujetos que fueron incapaces de superar el 20%. Esto es bastante llamativo ya que en cierto modo nos puede inducir y también teniendo en cuenta que posteriormente, tras la realización de esta intervención para subir o incrementar el peso corporal, la mayoría de sujetos volvieron a recuperar o volvieron al estado inicial de partida, es decir, que perdieron todo ese peso que habían ganado durante la intervención. Esto nos puede hacer pensar cómo cuando se producen ingestas libitum en condiciones normales, eh, esos mecanismos homeostáticos de esas neuronas dopaminérgicas, o sea, anorexigénicas y orexigénicas, van en cierto modo a regular y que van a controlar que no se produzca una ingesta desmedida hasta llegar y aguda, o sea, de forma a corto plazo, y que de esta ingesta desmedida como consecuencia se produzca un estado patológico. También aquí pueden entrar en juego algún tipo de adaptación adaptativa, esa termogénesis adaptativa, otro tipo de circunstancias que también pudiesen ayudarnos a entender estos resultados. Asimismo, también creo que es bastante importante considerar el contexto en el que se desarrolló este estudio, ya que he comentado que eran sobre prisioneros en el cual era un entorno diferente o al que podemos encontrar en la vida real. De tal forma que el tipo de alimentos que pudieran consumir, esa exposición a la comida que sería discontinua, no como puede pasar en la vida real, donde tenemos una exposición continua a la comida, esa regularidad, factores sociales que también pudieran estar involucrados en la mayor o menor capacidad para realizar el estudio de forma adecuada o en los resultados que se obtuvieron. Asimismo, si ponemos este estudio clásico en contraposición con otros de los estudios que también han aportado gran conocimiento sobre estos procesos de hambre y saciedad, es el estudio de Minnesota realizado por Ansel Keys, el cual justamente intentó inducir el estado opuesto. Es decir, realizó reclutando a 36 sujetos, intentó inducir una restricción severa en el cual se buscaba una pérdida de peso del 25% en 24 semanas de duración. Lo llamativo de este trabajo, sobre todo en lo que nos concierne ahora, es que principalmente posteriormente a este estudio salieron varios, han salido multitud de trabajos y en uno de ellos bastante llamativo que se publicó en 2005 se recabaron, se incluyeron, integraron diferentes declaraciones de algunos de los participantes de este estudio de Minnesota. Y llama bastante la atención cómo lo que aparece aquí son justamente el literal las declaraciones que se incluyeron en el estudio. Y uno de los participantes sugiere o comenta cómo ante esa restricción severa de comida, los alimentos, la ingesta de alimentos, se convirtió en la única cosa central de la vida y digamos que apareció ese instinto básico del ser humano ante la necesidad de ingerir alimentos como un mecanismo de supervivencia. Entonces esto es también bastante llamativo, también teniendo en cuenta esa conducta reforzada y ante la ausencia de alimentos, la comida se incluyó o apareció o emergió como un mecanismo de supervivencia. Asimismo, en este estudio, en el siguiente, se hizo una segunda fase en la cual se buscó o se intentó inducir que los sujetos recuperasen el peso que habían perdido. Y también llama bastante la atención, como en el estudio que he comentado antes, uno de los participantes comenta cómo a pesar de empezar a ingerir o sea, una cantidad de alimentos mayor para recuperar el peso, esa sensación de hambre no se alivió, es decir, de forma o intenta sugerir cómo probablemente ese sistema de homeostasis probablemente se había alterado, había existido algún tipo de disrupción, la cual pudiera explicar esta alteración en la percepción del hambre y la saciedad. Todo esto o estos dos estados o estos dos estudios que confrontaron situaciones fisiológicas totalmente opuestas, nos pueden sugerir cómo en condiciones normales tenemos diferentes sistemas homeostáticos
orientado a la pérdida a mantener el peso en un margen considerado óptimo. Es lo que se conoce como SS Point, cuyo concepto ha sido respaldado y comenta de forma bastante frecuente Stephen Guyenet, y esto sería lo que aparecería en condiciones normales. La problemática viene cuando, ante la presencia de alimentos hiperpalatables, en ese ambiente obesogénico y también diferentes factores sociales o mentales que pudieran o que ocasionan un impacto o un efecto negativo sobre estos sistemas homeostáticos y de recompensa que en última instancia provocarían esa mayor ingesta de alimentos y como consecuencia ese estado o ese incremento del tejido adiposo. Y esto sería una relación incluso bidireccional, tanto en cuanto esa elevada adiposidad per se en sí misma sería suficiente por esa inflamación de bajo grado y otros factores desencadenantes a nivel fisiológico, sería suficiente también para provocar una alteración en todos estos sistemas homeostáticos y reguladores del hambre y la saciedad. Si seguimos avanzando, profundizando en todos esos entresijos involucrados en estos mecanismos, una de las principales hormonas sobre las cuales más conocimiento se tiene en la literatura científica es la leptina. La leptina es una hormona liberada por el tejido adiposo ante la ingesta de alimentos y va a ser o va a activar a lo que se conocen como estas neuronas PON que hemos hablado inicialmente, que van a ser inductoras de la saciedad. La leptina actuaría activando estas neuronas, pero es que además también actúa inhibiendo las neuronas oresigénicas implicadas en la inducción del apetito. Por lo tanto, tendría una acción doble para, en última instancia, dar esa sensación o esa percepción de saciedad. Entonces, si teníamos en consideración que esa leptina se incrementa o se incrementa asociada en función del tejido adiposo, podemos presuponer que en sujetos con obesidad la cantidad de leptina es mayor. Y exactamente, realmente la cantidad de leptina en sujetos con obesidad se encuentra incrementada, es decir, existe esa hiperleptinemia. Aquí la siguiente pregunta que nos podríamos plantear es cómo es posible que a pesar de una hiperleptinemia, un incremento de la leptina, estos sujetos no se encuentran más saciados como un mecanismo homeostático para revertir dicha situación. Y aquí la cuestión es bastante compleja, en el sentido de que se han planteado diferentes hipótesis o cuestiones que pudieran explicar esto. Una de las primeras hipótesis que se planteó es que podía existir una disrupción, una alteración de la barrera hematoencefálica, impidiendo el paso de la leptina hacia su órgano diana, que es ese hipotálamo. De tal forma que era la explicación de dicha alteración. En estos últimos años e incluso meses está emergiendo una teoría que cada vez va cogiendo más fuerza y que plantea que es la propia hiperleptinemia en sí misma la que ocasiona una disrupción de esa señalización del hambre y de la saciedad, en el sentido por el cual ese incremento de leptina provocaría o ocasiona un estrés sobre los retículos endoplasmáticos del hipotálamo y como consecuencia de este estrés se produciría dicha alteración de la señalización. Esto quizá tiene sentido si tenemos en consideración que estudios realizados en modelos animales en los cuales se les administraba de forma exógena leptina, no se veía una reducción del apetito, incluso se empeoraba la situación, ya que en dichos estudios los animales incrementaban de peso con la administración endógena de leptina en animales que tenían una obesidad y un incremento o esa hiperleptinemia. Entonces, esto tendría sentido ya que aumentar la cantidad de leptina en un estado de hiperleptinemia lo que hace es agravar aún más ese estrés sobre la señalización de la leptina sobre el hipotálamo. Entonces, esto cambiaría por completo el paradigma bajo el cual se enfocan las diferentes terapias para actuar ante esta situación, de tal forma que el objetivo en este caso sería reducir los niveles de leptina a un rango que se considera óptimo o adecuado. Por ello, a nivel farmacológico, estos autores, además del estilo de vida, a nivel farmacológico, estos autores sugieren que la cirugía bariátrica, utilizar anticuerpos frente a la leptina, podría ser mecanismos para reducir los niveles de leptina hasta un rango considerado como adecuado u óptimo. Esta es una teoría que cada vez va cogiendo más fuerza y también este estudio reciente refuerzan o remarcan la importancia de esa homeostasis de la leptina, de tal forma que cuando se produce un bloqueo completo de los receptores de leptina,
reduciendo a nivel farmacológico, reduciendo de forma reseñable o importante la leptina en sangre. De esta forma lo que se provoca es un agravamiento, un empeoramiento de la señalización de la leptina. En cambio, si se provoca o se produce un bloqueo parcial de estos niveles de leptina, lo que se consigue es acercar o mantener en la leptina en unos rangos considerados como óptimos, en el cual sí que se revierte la situación y estos sujetos, sobre todo se ha estudiado en modelos animales, estos animales revierten y reducen su peso corporal y se consigue volver a un estado considerado como adecuado. Así, la otra hormona en contrapartida es la grelina. La grelina justamente va a hacer el efecto opuesto, ya que va a activar las neuronas que son oresigénicas, es decir, son inductoras del apetito. Así como pasaba en el caso de la leptina, en sujetos que presentan un elevado tejido adiposo, una elevada adiposidad, también se ha podido comprobar cómo existe una disrupción, una posible alteración en la correcta señalización de la grelina. De tal forma que también se ha publicado un reciente metaanálisis, revisión sistemática, en la cual aborda el efecto que tienen diferentes intervenciones relacionadas con el estrés sobre la liberación o la actuación de la grelina. Ya que la grelina es también bastante interesante, que la grelina ya no solamente actúa sobre la percepción de ese hambre, sino que también tiene una acción importante sobre la respuesta de forma aguda al estrés, liberándose como consecuencia de un estado de estrés. De tal forma que en esta revisión sistemática, metaanálisis, en la cual se recopilaron diferentes estudios en los cuales se realizaban intervenciones de estrés, tanto estrés físico, en este caso era sobre todo con baño en agua fría, como estrés mental, con diferentes tipos de test cognitivos y demás, lo que se observaba es cómo de forma aguda se produce un incremento en los niveles de grelina. Lo interesante es que estos niveles de grelina son solamente de forma aguda, ya que pasados unos minutos estos niveles empiezan a bajar, a disminuirse hasta conseguir unos valores basales. Lo llamativo que se observa en esta revisión sistemática es como en sujetos con obesidad el incremento de la grelina es aún mayor, en una magnitud mayor, y además se ve prolongada en el tiempo. Y esto pudiera sugerir o explicar en parte esa diferente percepción o esa alteración en la sensación de hambre en sujetos con obesidad y más aún en un entorno en el cual existe un incremento del estrés o la importancia de la salud mental, como vamos a ver ahora, y la vinculación de ambas condiciones y la importancia de actuar sobre ellas. Asimismo, la otra hormona también muy relacionada, la última que vamos a hablar, es el cortisol. El cortisol, o lo que se conoce como hormona del estrés, tiene su propio ritmo circadiano, en el cual o bajo el cual se incrementa al amanecer o conforme nos despertamos, reduciendo a lo largo del día esos niveles en condiciones normales. Asimismo, tiene una función esencial para el ser humano, ya que de forma aguda es la que nos va a mantener alerta. La problemática vendría cuando dichos niveles o dicho incremento se mantienen elevados de forma crónica, generando un perjuicio para el correcto funcionamiento del organismo. De tal forma que en sujetos en los cuales existe una elevada carga de estrés, consecuencia de ello se produce unos elevados niveles de cortisol y sostenidos en el tiempo y ello parece estar vinculado, puede explicar este incremento o esta asociación que se observa con el incremento o el aumento en los niveles de grelina y también de neuropéptido I vinculado al incremento del hambre. Así incluso cada vez más trabajos empiezan a vislumbrar o descifrar la posible relación, de tal forma que en este estudio, en esta revisión de Nature de hace un par de años, pudieron comprobar o integrar cómo el estrés pudiera estar relacionado con el control de la ingesta energética, de tal forma que ante situaciones de estrés se puede producir un incremento, o mejor dicho, una activación de la amígdala central y de tal forma dicha activación desencadenar en una liberación de neuropéptido I que en última instancia generaría esa mayor sensación o percepción de hambre y en última instancia el incremento en la ingesta energética. De tal forma que esto no hace más que también remarcar la importancia de otra multitud de factores y uno de ellos, y sobre el cual cada vez se tiene más conocimiento, es esa cronobiología, la importancia del descanso
y en esta revisión sistemática metaanálisis reciente recopilaron diferentes estudios o la posible asociación entre el descanso y más en concreto la duración del mismo o la relación que tiene con las diferentes hormonas involucradas en el apetito. De tal forma que en este trabajo pudieron observar cómo existe o se comprobaba una asociación significativa entre la privación del sueño y diferentes o estas hormonas del apetito y en mayor medida con la correcta o una, mejor dicho, una alteración de la leptina y de la grelina. De tal forma que esta asociación parece ser, o no podemos entender si una es la causa única de la otra, sino que probablemente sea una relación bidireccional y lo que sí que estos autores sugieren es que dicha asociación parece estar modulada o mediada en cierto modo por el estrés y más en concreto por el cortisol, ya que el propio cortisol, ese incremento sostenido en el tiempo crónico de cortisol, puede estar o está vinculado con esa privación del sueño, esa disrupción de la calidad del sueño y la cantidad de esos sueños diarios, y también en la correcta o una posible alteración en la señalización de esta leptina y de esta grelina. Así, esto también cada vez nos hace más conscientes de otros factores y también uno de ellos, sobre también el cual cada vez aparecen cada vez más estudios remarcando su importancia, es la salud mental. En este sentido, cada vez tenemos más estudios y uno de ellos, bastante reciente, remarcó o observó en sujetos belgas como hasta un 46% tenía un exceso de peso y además también en mayor medida un 66% se encontraba en riesgo de depresión o ansiedad. Lo llamativo de este estudio es que intenta observar o comprobar diferentes factores que fueran moduladores o que estuvieran vinculados o pudieran explicar la asociación entre la salud mental y el exceso de peso. De tal forma que llama la atención cómo en esta asociación moduladores, como pueden ser los trastornos de la conducta alimentaria, la ausencia de ejercicio físico o el sueño, parecen en este caso estar o actuar mediando dicha asociación. De tal forma, o como ejemplo, una pobre salud mental, una alteración o un incremento en el riesgo de depresión o ansiedad, se asocia a un incremento de trastornos de la alimentación, de la conducta alimentaria, y estos trastornos pueden estar vinculados, pueden explicarnos en cierto modo la asociación que tiene con el incremento del peso corporal. Y asimismo, otro estudio también bastante reciente y que pone esto en constancia de la importancia que tiene, es un trabajo en el cual se realizó sobre mujeres que tenían sobrepeso u obesidad y bajo ingreso y que fueron reclutadas para llevar a cabo una intervención de estilo de vida. Lo llamativo, lo interesante es que se observó cómo el estrés era uno de los principales mecanismos por el cual se explicaba el incremento en el consumo de alimentos de baja calidad nutricional y por el cual estos autores también remarcan cómo factores psicosociales son fundamentales a la hora de abordar una mejora de la composición corporal y del estilo de vida y tener la necesidad de una visión más integradora y más holística en este sentido. Y asimismo, también como hemos empezado a hablar antes, la cronobiología nos da una perspectiva diferente también de la importancia que tiene ese descanso o esos ritmos circadianos de cada una de las hormonas sobre el correcto funcionamiento del organismo. Y en este trabajo, también bastante llamativo, se cogió a trabajadores que tenían, valga la redundancia, trabajo a turno y se pudo comprobar cómo el 71% reportó que había cambiado o modificado su peso corporal desde dicho trabajo. Y lo interesante es que hasta de este 71%, el 83% incrementó su peso corporal. Y asimismo, un 87% declaró que tenía un sueño de baja calidad como consecuencia del trabajo. Lo llamativo en este sentido es que se pudo comprobar una asociación entre el sueño y un incremento del apetito que en última instancia pudiera explicar el incremento del peso. Y esto hace o nos puede sugerir como una disrupción, una alteración de esos ritmos circadianos, de ese descanso también, pudiera incrementar o alterar la relación el correcto funcionamiento de diferentes hormonas involucradas en el apetito, como podría ser en este caso la grelina.
Y al final, si intentamos integrar todo, estos dos estudios nos muestran de forma bastante ilustrativa dos figuras en las cuales se intenta agrupar todos esos factores que tienen en mayor o menor medida un impacto sobre el control del peso corporal y de la ingesta. Y esto nos sirve para comprender la complejidad que ello entraña y cómo la posible alteración de uno de estos factores o mediadores puede ocasionar una disrupción del control de la ingesta o de esa hambre y saciedad, y en última instancia llevar a un estado patológico, de tal forma que es necesario comprender todo esto o todos esos factores involucrados a la hora de hacer un abordaje multidisciplinar de esa mejora o de tanto del estilo de vida como de la composición corporal. Así, esto hay un contexto o un estudio que, o mejor dicho, una tribu que nos puede explicar la importancia del entorno en el que nos encontramos a la hora del estilo de vida. Y es el caso de los indios Pima. Los indios Pima son una tribu que por diferentes situaciones fueron separados en dos asentamientos. Un asentamiento de estos indios Pima fueron o se localizó en una parte en Estados Unidos, cerca de Arizona, y como consecuencia de ello, pues adoptaron los hábitos, el estilo de vida occidental, característico de Estados Unidos, y el otro asentamiento quedó en México, y estos Pimas mexicanos sí que mantuvieron el estilo de vida, los hábitos tradicionales de dicha comunidad. Lo llamativo, lo realmente interesante y cifras dramáticas fue observar cómo la prevalencia de diabetes y de obesidad se incrementó de forma drástica en los indios Pima de Estados Unidos, que habían adoptado el estilo de vida más occidental, tanto en comida, estilo de vida y todos esos factores vinculados al, a un correcto funcionamiento del organismo. De tal forma que se ha podido comprobar cómo los indios Pima o sea, de Estados Unidos tienen un incremento de diabetes 5,5 mayor que o sea, que su mismo, esa misma tribu, pero residente en México con ese estilo de vida más tradicional, y el riesgo de obesidad se ha incrementado por 10. Y esto en el caso de un poco para remarcar la importancia de ese entorno en el que se encuentra, ya que hay que comprender que ese background genético, ese contexto genético es muy parecido y nos remarca la importancia de los hábitos. Y en este sentido, pues uno de los posibles desencadenantes de estos resultados es la modificación de la actividad física, ya que los PIMA mexicanos mantuvieron o mantienen, mejor dicho, unos niveles de actividad física mucho más altos que los PIMA de Estados Unidos, y que esto también pudiera explicar dichos resultados. Y de la misma forma, la alimentación en los indios PIMA mexicanos se basa, o es más tradicional, en el sentido que se basa en alimentos de origen vegetal, y en cambio los PIMA de Estados Unidos tienen una alimentación más occidental, que es rica en alimentos hiperpalatables, más densos energéticamente, y que pueden explicar dicho incremento tanto de esa diabetes como de la obesidad. Y muy vinculado a esto, un término que genera bastante controversia dentro de la comunidad científica, es el término de adicción a la comida. Debemos entender, o si analizamos qué significa adicción, adicción se define o podemos conocer que adicción es el consumo compulsivo de una sustancia que va a generar una gratificación de forma aguda, a corto plazo, pero que va a tener unos efectos negativos sobre la salud a nivel mental, sobre cuando se produce o dicha conducta se ve reproducida a largo plazo. En este sentido, como hemos comentado, diferentes alimentos, sobre todo alimentos más hiperpalatables, generan una respuesta de recompensa. Y esta respuesta de recompensa, por ese sistema o mediado por ese mecanismo hedónico, cuando se mantiene o se cronifica, se mantiene de forma crónica en el tiempo, puede provocar, o algunos autores sugieren que se puede inducir una alteración en esos mecanismos de recompensa que hemos hablado, y más en concreto, entre otros factores que expliquen ello, una insensibilización en los receptores de dopamina, que van a ser los implicados en el correcto funcionamiento o la liberación de este neurotransmisor, que va a estar relacionado con esa gratificación asociada a la ingesta de alimentos. Asimismo,
Esto es bastante ilustrativo, es como se ha podido comprobar cómo en individuos con obesidad, la actividad cerebral que se observa cuando se expone a diferentes alimentos previos a la ingesta de alimentos se ve incrementada, pero de forma también bastante llamativa se puede comprobar cómo en estos sujetos la actividad cerebral durante la ingesta de esa comida, de esos alimentos, se encuentra disminuida. Es lo que algunos autores sugieren o denominan como déficit de recompensa. De tal forma, esto es algo que diferentes investigaciones han intentado abordar, que es realmente lo que está pasando, y en este reciente trabajo, unos investigadores comentaron que podía ser uno de los mecanismos que explicaran dicha asociación o dicho efecto, era el menor número en los receptores de dopamina que se puede observar en estos sujetos, o para explicar cómo esa ingesta energética excesiva es consecuencia de un mecanismo de defensa. Asimismo, incluso se ha podido observar cómo en modelos animales, sobre todo en ratas, se puede comprobar cómo un consumo elevado y cronificado de esos alimentos más hiperpalatables, que generan esa mayor gratificación mental, son capaces o pueden inducir cambios epigenéticos, es decir, cambios en la expresión de diferentes genes y más en concreto de un incremento de delta 4. Este cambio epigenético de delta 4 se ha podido observar que es característico en síntomas similares a los observados al fenómeno de adicción. También es importante en esto tener en consideración que esto se ha observado principalmente en animales y apenas hay estudios en humanos, y los pocos que se han realizado no han sido capaces de sustentar dichos cambios o dichas modificaciones epigenéticas. Asimismo, si empezamos ya a considerar las posibles limitaciones o qué nos puede dificultar hablar de adicción a la comida, debemos comprender que la comida es una necesidad básica y es una función esencial para el ser humano. Asimismo, no existe una adicción específica a un alimento en concreto, sino que suele ser más a un grupo de alimentos y sobre todo alimentos con una serie de características que vamos a ver más adelante. En contrapartida, sí que es cierto que se puede parecer o relacionar con una adicción clásica por la similitud en los mecanismos neurológicos que puede existir en ambas situaciones, y también que se parece en esos genotipos relacionados con los antojos o en la pérdida de control hacia ese tipo de comida que muchos sujetos pueden reportar. Asimismo, también la complejidad o la discordancia de opiniones en la comunidad científica deriva de que si nos ceñimos a ese manual que se conoce, o el más reciente, que es el DSM-5, que se utiliza como un manual de referencia para identificar y diagnosticar los principales trastornos mentales, en el cual en una de sus secciones incluye los trastornos de la conducta alimentaria. Y en este caso, entre todos ellos, el término adicción a la comida no aparece. Aparecen otros, como puede ser la anorexia o la bulimia, pero en el caso de la adicción a la comida no aparece dicha definición o no se identifica como un trastorno de la conducta alimentaria. Tanto así que por ello, diferentes autores quizás sugieren que la problemática de hablar de adicción a la comida viene en el término en sí, y que otros términos, como podría ser hablar de el proceso de la adicción al proceso en sí o a alimentos en concreto, esos alimentos más hiperpalatables, lo que pudieran ocasionar dicha problemática y no tanto el término adicción a la comida en sí mismo. Además, también tenemos que entender o podemos comprobar cómo existe un cuestionario validado, que es la escala de Yale, para evaluar o identificar la adicción a la comida, el cual contiene, o hay dos versiones, una simplificada de la inicial, que tenía un mayor número de ítems, en el cual se incluyen diferentes cuestiones relacionadas con esa adicción a la comida, y en función del número de cuestiones o ítems que se consideren como válidos, pues podemos identificar en mayor o menor medida dicha adicción a la comida. De tal forma que, siguiendo este cuestionario, se han realizado multitud de investigaciones, de tal forma que en esta revisión sistemática se incluyeron todos estos trabajos y pudieron comprobar cómo en todos estos trabajos que llegaban casi a los 200.000 participantes, se pudo observar cómo casi el 20% de la población de estudio, en este caso, presentaba
o presentaría un diagnóstico positivo de adicción a la comida siguiendo esta escala de Yale. De la misma forma, esto se pudo observar que era más prevalente, o esta adicción a la comida en estos sujetos era más prevalente en mujeres que en hombres, siendo el doble, y aún más prevalente en sujetos con sobrepeso u obesidad frente a personas con normopeso, llegando también a ser un poco más del doble. Y incluso esto se ve incrementado en mayor medida, o otros estudios han observado, como un diagnóstico positivo de adicción a la comida en sujetos que tienen un trastorno de atracón, que puede llegar a ser hasta un 60%, e incluso estas cifras son mayores en sujetos que presentan bulimia nerviosa, que pueden tener un diagnóstico de adicción a la comida siguiendo esta escala de Yale, vuelvo a recalcar, de entre un 84% y un 100% de dichos sujetos. Asimismo, o el efecto, cómo nos puede ayudar a entender, hay un estudio que nos puede ayudar a entender bastante bien esto y es algo bastante fortuito, ya que inicialmente cuando se quiere, o sea, que se quería estudiar, mejor dicho, en modelos animales, la obesidad, para ver esas consecuencias fisiopatológicas, se inducía a través de la dieta y principalmente era con una dieta en la cual en el pienso se enriquecía en grasa. Lo llamativo es que de forma fortuita Anthony Sclafani probó a darle a los animales con los que estaba trabajando, investigando, probó a darle una alimentación basada en alimentos hiperpalatables, que son alimentos que de forma común, como podemos observar en la imagen, podemos encontrar en cualquier supermercado. Alimentos que el autor consideraba que iban a generar una mayor activación de ese sistema hedónico que hasta entonces no se conocía o no se reportaba como no se tenía conocimiento de él, pero sí que podía explicar, ayudarnos a entender ese proceso de obesidad. Lo realmente llamativo de este estudio fue que el autor pudo comprobar cómo el incremento del peso fue significativamente mayor cuando se le daba esta alimentación, de tal forma que estos animales llegaron a incrementar el peso hasta un 53%, su peso se había incrementado en mayor medida durante esos 60 días en comparación a otro tipo de intervenciones enfocadas siempre a inducir ese estado de obesidad. Por lo tanto, esto quizá nos quiere ayudar a entender cómo este tipo de alimentos más hiperpalatables son capaces de inducir o es más fácil tener una ingesta desmedida de los mismos por esa recompensa que inducen dichos alimentos. Asimismo, muchas veces podemos pensar o diferentes autores sugieren que el azúcar es el problema de esa adicción o esa ingesta desmedida de comida, de diferentes alimentos. La realidad es que es mucho más compleja y tal como apuntan cada vez más estudios, los alimentos más hiperpalatables que generan esa mayor recompensa son los que contienen una combinación óptima o adecuada de grasa y azúcar. De la misma forma, incluso yendo un paso más allá, hay un libro de divulgación que es bastante interesante en el sentido de que da una perspectiva diferente, de Michael Moss, el cual habla de un concepto que se llama bliss point, el cual podemos entender como el algoritmo o la combinación óptima de grasa, azúcar y sal, bajo la cual vamos a conseguir optimizar o maximizar la palatabilidad, la textura y el aroma de un alimento. Por lo tanto, siendo estos tres ingredientes en mayor medida los detonantes de la gratificación o esa activación del sistema de recompensa. Y esto podemos observarlo de forma bastante ilustrativa con productos como pueden ser algunas galletas, las cuales si observamos su valor nutricional, además de un alto contenido en azúcar, que quizá el sabor que más percibimos, también tiene un contenido bastante elevado en grasa y su contenido en sal es también notorio. A pesar de que no se conciba como salado, la sal se incluye para potenciar el sabor del mismo y esa combinación óptima de esos tres ingredientes es lo que explica esa mayor satisfacción o esa mayor gratificación asociada a la ingesta de dichos alimentos. Y para terminar y terminar de comprender todo esto, hay un estudio que ha abordado esta cuestión y que explica cómo en función de esos alimentos se puede explicar o sea, la diversidad o la heterogeneidad en la ingesta de los mismos. O sea, es uno de los estudios que más ha ayudado a entenderlo y es el realizado por Kevin Hall. Kevin Hall
está especializado en todos estos procesos de esa ingesta de alimentos y cómo nuestro cuerpo es capaz de regular dicha ingesta. En este estudio en cuestión es bastante ilustrativo, ya que cogió a 20 sujetos y los reclutó durante 28 días en un centro de investigación, de tal forma que pudo controlar de forma o de una manera más minuciosa o exhaustiva los hábitos, la ingesta y el ejercicio físico que realizaban. De tal forma que en la mitad de los sujetos durante un tiempo realizaron una dieta basada en alimentos ultraprocesados, siguiendo la clasificación NOVA, y la otra mitad siguió una dieta basada en alimentos que no eran ultraprocesados, siguiendo esta clasificación. Era un diseño crossover, es decir, que tras un proceso que se conoce como de lavado, pues la mitad de los sujetos durante un tiempo hacían un tipo de dieta y para posteriormente pasar a realizar la otra. Y esto también a nivel estadístico le da una mayor validez al estudio. De tal forma, lo interesante fue que se observó cómo conforme transcurría, o al terminar, mejor dicho, el estudio, la ingesta energética de ambos grupos fue significativamente mayor en los que siguieron o cuando siguieron una dieta alta en alimentos o basada, mejor dicho, en alimentos ultraprocesados. Y ello, consecuencia de ello, esto explica el incremento del peso observado, teniendo en cuenta siempre que fue una ingesta al libitum, es decir, que podían ingerir tanto alimento como quisieran y esa palatabilidad mayor pudiera explicar el mayor incremento de un alimento o de un grupo de alimentos frente al otro. También llama la atención cómo en diferentes percepciones o marcadores, como puede ser el del hambre, esa sensación de llenado o satisfacción, no se observaron diferencias significativas en ambos grupos. Y tal y como sugieren los autores, otros factores como la velocidad a la que se ingería alimentos podían explicar en cierto modo las diferencias observadas, ya que el grupo que tomaba o cuando tomaban una dieta basada en alimentos ultraprocesados, la velocidad de ingesta fue muy superior, o fue superior, mejor dicho, a cuando tenían una ingesta basada en alimentos que no eran ultraprocesados. Hasta aquí sería esta ponencia en la cual hemos intentado abordar todos esos procesos, todo entresijo en el cual está involucrado el control del peso corporal. Espero que haya sido de interés y agradecer por la participación en este primer congreso de CEAN y dicho todo esto, espero muy pronto veros dentro de la plataforma.